Con nosotros tenemos a Soraya del Portillo, que es CEO de Team Training y co-founder de Kiara. Que Kiara es el único simulador de presentaciones en público que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades comunicativas, utilizando realidad virtual y que nos proporciona un feedback objetivo, personalizado y que también analiza el lenguaje natural. Soraya cuenta con más de 16 años de experiencia en recursos humanos, en el ámbito de la formación y en soft skills. Soraya, cuéntanos qué es Kiara y por qué nace. Bueno, Kiara nace como respuesta a una necesidad que era palpable, que es cómo mejoramos o cómo somos buenos speakers en nuestro día a día, ya que comunicar mejor nos hace conseguir mejores resultados, conseguir vender una idea, conseguir vendernos a nosotros mismos, sobre todo cuando estamos haciendo procesos de selección, o conseguir vender un producto, un servicio, yo creo que es clave para avanzar en este mundo profesional en el que nos encontramos. Entonces, lo que nos damos cuenta después de más de 15 años de experiencia es que la mayor parte de los profesionales no tienen esta habilidad desarrollada. Y en España, precisamente, y más concretamente, tienen ese miedo a hablar en público porque no lo han practicado desde que son niños. Entonces, es un miedo muy natural, precisamente porque no nos hemos enfrentado, nadie nos ha ayudado en educación a superarlo. Es entonces cuando me doy cuenta, después de muchísimos cursos de formación, ayudando a directivos a mejorar esta habilidad, me doy cuenta que necesitamos algo más, que necesitamos la posibilidad de poder practicar lo suficiente en entornos realistas, donde el profesional pues, se quite ese miedo y además vaya corrigiendo sus pequeños defectos, ¿no? Las pequeñas cosas que no hacemos del todo correctas y que al final nos ayudan a ser mejores comunicadores. Y es ahí cuando dos nuevas tecnologías, en este caso la realidad virtual y la inteligencia artificial, que os contaré un poquito más detalladamente, pues entran en juego, ofreciendo la posibilidad, por un lado, de que los alumnos, bien sean directivos, comerciales, da igual el perfil, pueden ser incluso formadores o opositores, abogados, sean capaces de practicar lo suficiente para que cuando llegue el momento de la verdad, es decir, esa entrevista, ese juicio, esa presentación de un producto delante de un grupo de clientes, tengan las habilidades suficientes como para defenderlo pues, como se merece. ¿Cómo puede ayudarnos tanto la realidad virtual como la inteligencia artificial a perder nuestro miedo a hablar en público? ¿Qué parámetros nos analizan? A ver, yo creo que el perder el miedo a hablar en público es al final cómo se trata cualquier tipo de fobia o miedo a través de técnicas psicológicas eminentemente clínicas, como puede ser la sensibilización. ¿En qué consiste esta técnica psicológica? Consiste en enfrentar al estímulo aversivo, al estímulo al que el sujeto puede llegar a tener ese miedo, ese respeto, esa fobia, de alguna forma ayudarle a enfrentarse. Cuanto más te enfrentas a ese miedo, menos miedo tienes, porque todas esas ideas irracionales se van eliminando, se van reduciendo. Entonces, la realidad virtual a lo que ayuda es que a enfrentarte a personas de verdad, a enfrentarte a esas situaciones para darte cuenta que no pasa nada. De tal forma que cuando te vayas a enfrentar realmente, cuando tengas que afrontar esa entrevista, esa venta, ese presentar una idea, un producto, es mucho más fácil porque ya te lo has hecho tantas veces que estás acostumbrado. Con eso reducimos la fobia. Pero es muy importante, reducimos por lo menos el miedo. Pero es muy importante saber que al final no se trata solamente de enfrentarnos, se trata o de afrontar estas situaciones, se trata también de ir corrigiendo aquellas cosas que los miedos me generan cuando me estoy enfrentando a esta situación. Y en este sentido, como bien me hacías la pregunta, me preguntabas ¿qué cosas medimos? Pues medimos aspectos tan importantes como el bloqueo, es decir, el tiempo en silencio, el tiempo que se queda callada la persona porque se queda en blanco. Al final eso es algo que nos juega una mala pasada, los nervios. Por ejemplo, también analiza cuántas veces repites una palabra o el famoso ¿por qué metemos este me explico? Varias veces, pues porque como tenemos miedo, nuestro cerebro va más lento, está intentando afrontar otra serie o combatir otra serie de respuestas y lo que hace el cerebro es desconcentrarse. Con esta desconcentración llegan a nuestro vocabulario, a nuestra comunicación, pues aspectos que lo que intentan es llenar el silencio, porque parece una tontería, pero en la comunicación en público, en la oratoria, una de las cosas a las que más tenemos miedo es el silencio. Es quedarnos bloqueados, es no saber qué decir, es perder el hilo. Y con Kiara lo que conseguimos es que como nos hemos acostumbrado y es algo tan natural, puedes seguir quedándote en blanco, pero lo más interesante es que lo normalizas. Y sobre todo te haces consciente de que las personas que tienes enfrente, cuando tú te quedas en blanco,
de alguna forma empatizan con la situación. La emoción que sienten no es, ¡ala, se ha quedado en blanco! No, no, ni mucho menos. Es, pobre, se ha quedado en blanco, ojalá retome, ¿no?, la conversación, el diálogo que tenía preparado. Entonces, bueno, exponerse a ese estímulo yo creo que es algo muy interesante y Chiara analiza hasta qué punto pues, te quedas bloqueado si suelen salir esas pequeñas cosillas, esos tips, ¿no? Esos pequeños... yo te diría malos hábitos que no nos ayudan a ser buenos oradores. Uh-huh. ¿En qué medida han mejorado comunicativamente hablando quienes han probado Chiara? Bueno, esto es algo muy interesante y es que tenemos un dato, porque gracias a la inteligencia artificial somos capaces de medir a través de KPIs, es decir, de indicadores puramente medibles, como son decibelios, palabras por segundo, hercios, segundos mirados a cada una de las zonas del entorno. Y aquí lo interesante es que es totalmente objetiva. Las métricas que nosotros consideramos se miden a través de cosas objetivas, como te comentaba. Un alumno que pasa por Chiara, te diré que llevamos algo más de 2 años y medio en el mercado, que han pasado casi 2.000 alumnos. Un alumno que pasa por Chiara mejora una media de un 20%, un 18,9%. Tenemos clientes corporativos y además de grandes posiciones, tipo socios o senior manager, que son capaces de mejorar hasta un 30%. Parece solo un dato, pero una mejora de un 20% cuando estamos comunicando, cuando estamos transmitiendo, cuando estamos intentando vender una idea, vendernos a nosotros mismos, es la decisión entre me contratan o no me contratan, me compran o no me compran, me siguen o no me siguen, inspiro o no inspiro. Nos comentabas antes que Chiara es una herramienta que puede utilizar cualquier persona, cualquier perfil. ¿Está únicamente orientada al perfil profesional o también lo pueden utilizar los alumnos en las escuelas? Bueno, cuando hablamos de alumnos en escuelas, yo te diría que chavales aproximadamente de unos 17 años podrían practicar con Chiara sin ningún problema, porque además, no es por nada, pero los niños también tienen que hablar delante de adultos y es posiblemente uno de los entornos que más les imponen, ¿no? Se sienten más cómodos hablando delante de otros niños. Yo te diría que podrían perfectamente utilizar Chiara. No obstante, estamos desarrollando The Speak Up. The Speak Up es una herramienta donde el público va más dirigido a niños de 12 a 17 años. Entonces, ¿podrían niños o estudiantes utilizar Chiara? Por supuesto, pero estamos haciendo una herramienta adaptada a esos niños que tienen que hacer exposiciones y vender sus trabajos de fin de curso, de primaria, de secundaria y de universidad. ¿Qué consejos nos puedes dar para afrontar con éxito una entrevista de trabajo? Creo que lo más importante, sin lugar a dudas, es ser uno mismo. Suelo ser muy radical en mis respuestas, pero yo creo que son muchos años en los que te excusas o pones varias cosas sobre la mesa a ver si aciertas. Yo creo que ser natural, ser uno mismo, porque al final, cuando alguien se enamora de ti en una entrevista, se está enamorando de ti en la entrevista, pero está esperando que eso sea después de la entrevista. Creo que intentar dar un perfil, una imagen que no eres, tarde o temprano va a pasar consecuencias, porque vas a tener que cubrir algo que no eres, o en el peor de los casos, cuando estés dentro, se van a dar cuenta que no eres eso que parecía ser. Desde mi punto de vista, creo que todos tenemos algo único que nos hace absolutamente irrepetibles y que nos va a hacer más felices si mantenemos el mismo estilo trabajando que hemos mantenido defendiéndonos en la entrevista de selección. Yo diría que la originalidad, la autenticidad, y eso pasa por ser naturales, por ser uno mismo. ¿Cómo ves el futuro del trabajo? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los perfiles más demandados? Bueno, en este momento yo creo que debería sacar una bola de cristal y ponerme un gorro de bruja, porque creo que hoy en día es realmente complicado, es arduo saber cuáles son esas profesiones del futuro. Fíjate, mis ponencias siempre decía, te estoy hablando, decía como pasado, y son ponencias de finales del 2019, incluso febrero del 2020, porque el COVID lo ha cambiado todo. Siempre decía que al final solo el 1% de los trabajos que existían hace un siglo existen a fecha de hoy, el 1%. Incluso hace un año las 10 funciones más demandadas eran funciones que no existían antes. Hace tan solo, en el 2018, un community manager. Yo recuerdo cuando tu padre te pregunta qué eres y le dices community manager, tu padre posiblemente te mire como diciendo, ¿qué me estás contando?, ¿no? Además, en mis ponencias cuento que precisamente por el COVID han salido multitud de funciones nuevas, de trabajos nuevos, ¿no? ¿Cómo le llaman al perseguidor, al que hace las llamadas telefónicas para saber de dónde viene el COVID?
qué eres, ¿no? O al que te mide la temperatura, ¿no? Vamos a empezar a ponerle nombre a esas nuevas profesiones que han salido por el COVID, incluso proyectos o grupos de trabajo en compañías para prevenir el COVID que ya se van a quedar con nosotros, ¿no? Van a ser grupos de trabajo o expertos en pandemias, ¿no? Expertos en virus, expertos en seguridad. Pues no sé cuál puede ser el futuro. Yo creo que por dar 2 tips, porque nos quedemos con la idea, creo que el futuro va a ir muy ligado de las competencias digitales, sin lugar a dudas. Hoy en día vas a ser analfabeto, no si no tienes una carrera, es decir, una carrera no te va a hacer tener un elemento diferenciador, sino tus competencias digitales. Y las competencias digitales pasan por el segundo tip, que para mí es el más importante, y es la learnability. Voy a intentar hablar en español, es decir, la capacidad constante de seguir aprendiendo. Antes estudiábamos hasta un FP, una carrera y pensábamos que a partir de ahí conseguíamos un trabajo y el resto de la vida era trabajar. Hoy en día ese modelo ha desaparecido, más con el COVID, pero hoy en día la longevidad que vamos a tener profesional va a ser tan larga precisamente porque cada vez vivimos más, cada vez vamos a tener que estar más empleados, que muy probablemente en nuestra carrera profesional vayamos a tener que hacer giros, pivotaciones tan importantes como cambiar de tarea, cambiar de función, porque las funciones que estamos haciendo no solo se van a hacer de otras formas, sino que vamos a dejar de hacerlas nosotros, sobre todo esas tareas rutinarias y repetitivas, para transformar nuestros puestos de trabajo. Ya hay organismos internacionales que dicen que el 47% de las funciones van a desaparecer ya, es decir, el próximo año. Todo lo que tiene que ver con funciones automatizables, funciones repetitivas, funciones que no aportan valor, van a desaparecer. Entonces yo te diría que dentro de esos 2 tips, siempre competencia digital, no podemos estar perdidos, si no vamos a ser analfabetos, y por supuesto para adquirir esas competencias, el no dejar ni un solo día de aprender, aunque sean 15 minutos. El aprendizaje continuo está con nosotros y vamos a tener que seguir aprendiendo hasta el último día. Eso no era el paradigma de nuestros mayores, ese es el paradigma de hoy en día. Un departamento de recursos humanos ideal, ¿en qué características de un candidato se fijarían? Creo que vuelvo a sacar la bola de cristal porque es complicado, ¿no? Y tal vez te pueda decir, pueda ponerme en ese rol yo misma, que tengo equipo y que soy la que toma la última palabra a la hora de seleccionarlo. Creo que te podría decir que hoy en día las relaciones van a ser tan líquidas, entendiendo líquidas como relaciones que van a dejar de ser laborales, que van a ser relaciones mercantiles, que van a ser relaciones por proyecto. Estados Unidos ya marca que el próximo año más de la mitad de la población va a trabajar por proyectos, es decir, van a ser freelance o autónomos. Ya yo creo que la necesidad de mantenernos seguros en una posición de trabajo va a desaparecer y va a priorizarse el desarrollar un trabajo que realmente me haga feliz, me llene, me complemente, es decir, con el que me guste hacerlo. Y además creo que eso es muy bueno para la evolución laboral. ¿En qué sentido? En el que si somos buenos, si nos gusta lo que estamos haciendo, seremos mejores en ello. Y por tanto, esa evolución profesional, evolución laboral, creo que va a ser mucho más potente. ¿En qué me fijaría yo? Sin lugar a dudas en los valores que tenga la gente, si están alineados a los míos. Recursos humanos cada vez más tienen una responsabilidad no solo de dentro de la compañía, de perfiles internos, sino también de cara afuera. Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, la antes llamada responsabilidad social corporativa, tiene mucho que ver con que mis empleados sean felices, que hemos pasado del customer centric al employer centric. Es decir, nos vamos a centrar en el empleado porque cuanto más feliz, cuanto más alineado esté con nosotros, mejores van a ser nuestros resultados. Y eso está científicamente ya probado. Yo te diría que si tuviese que elegir a alguien, lo elegiría por sus valores. Y atendiendo a la pregunta que me hacías antes, creo que los valores no se pueden fingir en una entrevista. Con lo cual, vuelvo a decir, sé tú mismo y si esta empresa no te elige, probablemente es que ni ella te elija a ti, ni tú seas la persona o ella sea la empresa ideal para ti. Es decir, efectivamente, busca la empresa que realmente se alinee con tus valores, que tenga cosas compartidas contigo. Nosotros aquí
todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el reciclaje, con la felicidad de las personas, con el respeto, más que la felicidad, el respeto a las personas, creo que es importantísimo. Yo elegiría, no tanto, Google ya lo decía hace casi 4 años, su ex vicepresidente de Recursos Humanos, no selecciono ya a la gente por sus másteres ni por sus licenciaturas. Ya me vale mucho más cuál es su actitud frente a la vida, cuáles son sus competencias y sus soft skills. Te diría soft skills. Prefiero una persona que no sabe hablar en inglés y que tiene la capacidad resolutiva de buscarse la vida a una persona que tiene un máster, pero que su actitud no es la de resolver problemas, sino la de derivar y devolverte pelotas. Nos ha quedado a todos, creo que súper claro, así que voy a dejar por aquí, por el chat, el link de nuestra siguiente conversación que vamos a enlazar para que toda la gente pueda ver cómo funciona Kiara y donde ahí sí que vamos a poder, responder las preguntas. Claro. No sé, ¿no? Me llama mucho la atención. Perdón, Carmen. No escucho, lo siento. Yo tampoco escucho. Carmen, si puedes hablar un poquito más alto. Espera, que creo que está hablando conmigo. Voy a preguntar por aquí si lo habéis recibido todo. Hola. 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 Hola, mi nombre es Carmen Rubial, soy técnica de empleo de un proyecto de mujeres en Cruz Roja y estamos aquí en la zona sur, en Puente Vallecas, un grupo de mujeres participantes del programa que están justamente ya en esa fase en la que han finalizado todas sus herramientas y ahora pues bueno, están ya preparadas para utilizarlas y pasar a tener entrevistas de trabajo. Así que nada, la charla nos ha parecido muy, muy interesante y les estaba preguntando a ellas si querían hacer alguna pregunta concreta, ¿no? Puedes quitarte los cuadros. Vamos, no sé si toman. Eso, no sé si toman. Yo, por ejemplo, un poquito de vino, un poquito de cerveza, eso no es malo. El descafeinado, tampoco, ¿sabes? Hablamos todas a la vez. ¿Qué te tienes que decir? Lo siento. Carmen, te va a tocar hacer de traductora. Sí, por favor, Carmen. ¿Qué has dicho, Inés? Claro. Sí, perdonad, es que estábamos reinterpretando la pregunta. La cuestión está que ella está interesada en donde Soraya ha estado comentando que la nueva tendencia va a ser la figura de el empleo, pero de forma autónoma. Entonces, como que quería un poco que ampliaras más este concepto. Pues es muy sencillo. Ahora cada vez más la gente trabaja por proyectos, ya no necesariamente siendo autónomo, sino colaborando de forma con contrato laboral, pero dentro de una empresa que le contrata por un proyecto. Es decir, no es necesariamente la necesidad de ser autónomo como nosotros aquí en España entendemos al autónomo, pero sí que es cierto que cada vez más la tendencia es contratar a una persona para conseguir un objetivo, que es un proyecto. Porque nos estamos dando cuenta que las tareas rutinarias, como pueden ser contabilidad, administración, incluso hoy en día ya incluso los contact centers, cada vez más se automatizan. Con lo cual, cada vez menos necesitamos personas que hagan una tarea muy constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ¿es necesario que seas autónoma? No necesariamente. ¿Es necesario que sepas que los trabajos van a ser por proyectos, por objetivos a corto y medio plazo? Sin lugar a dudas. Yo creo que tenemos mucho miedo a darnos de alta como autónomos y a buscar proyectos, porque lo que estamos buscando es más la comodidad, y más en España. La comunidad de formar parte de una empresa que me da esa seguridad. Pero la tendencia, lo siento, lamentablemente, es la desaparición de ese tipo de relaciones. Cuando se hablaba de empresa líquida, hablo de un modelo de empresa, es un modelo de empresa acuñado en Estados Unidos, que habla de eso, de las relaciones por proyectos, no relaciones ya a largo plazo. En ese sentido, no sé cómo se llama la persona que me ha hecho la pregunta, yo lo que te diría es que cada vez más se valora mucho que tú hagas un proyecto propio,
propio, como puede ser, mira, te pongo un ejemplo, la actual directora de... No, no, vas a hacer esto. ¿No escucho? No escucho, no sé si ha entrado alguien. O no sé si me escuchan, Micaela. Sí, yo sí te escucho. Vale, es que están atentas a alguien, creo que ha entrado alguien. Carmen. No, están en mute. Sí, no éramos nosotras, no éramos Ah, nosotras. vale, No, pues pero al hilo de lo que estabas diciendo, sí que porque varias de las mujeres que están ahora aquí son precisamente de Venezuela, ¿no? Y vienen de un modelo de buscarse la vida, es decir, de ser autónomas y de tener que, bueno, pues generar negocio, generar ingreso con diferentes ideas. Y una de las mujeres que preguntaba, que se llama Inés, precisamente, bueno, pues allí hacía cuestiones de muebles, de escaparatismo. Y entonces, bueno, está realmente planteándose también, bueno, pues emprender o seguir desarrollando la idea que tenía allí. Pues yo te diría que sin lugar a dudas tires para adelante con esa idea, aunque también te digo, no te lo voy a pintar todo bonito, en España no es tan fácil emprender, pero bueno, creo que con muchas ganas, además, creo que la materia, entre comillas, la materia prima de Venezuela es buenísima. Yo tengo en el equipo 2 mujeres venezolanas que son puramente emprendedoras, que son luchadoras, o sea que eso es algo muy positivo por vuestro origen. Yo te diría que intentes tirar por ahí. Os estaba intentando contar el ejemplo de la exdirectora de marketing de Famosa, de la línea de muñecas de toda la vida aquí en España, que fijaros, ¿cómo llegó a ser directora de marketing de Famosa? Tan sencillo como haciendo por hobby a través de un canal con sus niños enseñándoles a jugar, porque uno de sus hijos tiene un problema de desarrollo. Entonces ella lo que hacía era grababa a sus muñecos, cualquier tipo de muñeco, jugando y hablando para que su hija, en este caso era una niña, aprendiese a interrelacionar, a hablar, a relacionarse entre muñequitos. Al final, fíjate, un hobby que haces con una motivación, con un propósito, en este caso era su hijo, pero puede ser cualquier propósito, que te lleva todo el cariño, el amor y la pasión del mundo, termina convirtiéndose en el elemento diferenciador que hace que termines siendo la directora de marketing de una empresa tan grande, tan importante como es Famosa. Es decir, emprender, hacer tus propios, con tus propios recursos es muy importante de cara a que quien te evalúe en el proceso de selección sepa que eres una persona emprendedora, que no esperas a que te den trabajo, sino que propones. Yo es una de las cosas que más valoro en mi equipo, aquellas personas que vienen con ideas nuevas, con se me ha ocurrido, se me ocurre, he pensado, y son a las que más les doy alas, porque son las que demuestran esa pasión, ese interés y esa actitud de la que hablábamos antes. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carmen. Y gracias, Inés, por la pregunta.